Bienvenidos a este siglo Beethoven, conversaciones entre sonatas. Gracias a los profesores José Luis Yuri, Aitana Casulini y Fernando Albinarrate por esta gran iniciativa. Y bueno, los dejo con los protagonistas. Hola, buenas Hola tardes o chicos. mañana. Hola a todos, ¿cómo estás José Luis? Hola. ¿Cómo estás Fernando? Y Hola, bueno, qué ¿Cómo los bueno que andan, están del otro chicos? lado. Gustazo. Y bueno, esta fue una idea de que empezó con José Luis, que nos fue llamando a los dos. Vamos a hacer como un recorrido y conversaciones, así que espero que lo disfruten. Y espero que después también participen y nos hagan sus comentarios y nos propongan obras y que bueno, que esto siga creciendo. Así que largamos, empezamos estas charlas que supongo van a ser muy entretenidas para los tres y para los que escuchan también. José Luis, voy a empezar Sí, primero yo con ustedes dos, así con consultas y eso. Nosotros habíamos propuesto para hoy trabajar 2, 3 sonatas y una especie de así de recorrido general. Y la otra vez, porque esto ya viene, claro, el resto un poco de antes, de unas conversaciones que tuvimos previas, entonces José Luis me contaba una cantidad de cosas que me resultaban súper interesantes sobre Beethoven y el piano en Beethoven y algunas características. Entonces, lo que te propongo es, por ejemplo, que nos expliques qué pasaba en la época de Beethoven con los graves, cómo era el piano en esa época, qué características tenía y cómo eran, o sea, por qué escribía de determinada forma en los graves Beethoven. claro, hay que contextualizar que los 30 años que, que tenemos en la historia de la música con la composición de las 32 sonatas de Beethoven es una época de grandes cambios, no solo para Beethoven. Entonces, las 32 sonatas de Beethoven son un recorrido a través de muchos elementos musicales, no solo el instrumento, no solo el piano y no solo Beethoven. Estamos hablando de una evolución notable de la que Beethoven es un protagonista, claramente. Beethoven hereda, digamos, la sonata de Haydn. Entre la primera sonata de Beethoven y la última de Haydn no hay una gran diferencia en cuanto a pianismo. Estamos hablando de una técnica similar. Ahora bien, a Beethoven le quedó chico el fortepiano con el que contaba. Se, Uh-huh. se, digamos, se presume una incomodidad en la personalidad de Beethoven, corroborada, subrayada, esta incomodidad por tantos escritos y testimonios de la época, que lo pintan como un compositor robusto, equivocándose muchas notas y tratando de lanzar los brazos desde lo alto y respirando profundamente. Esto a los pianistas nos sirve como referencia, porque en definitiva lo importante para destacar es que Beethoven, aún no siendo un concertista de piano, dedicó una energía notable, una importancia notable a la construcción de un sonido que ya no era un sonido funcional a una estructura musical o un sonido dentro de un parámetro de belleza, que estamos en la época de la belleza del sonido que nos llega desde Italia y demás, sino la idea de construir un sonido acorde a una idea. Hay una anécdota muy importante para recordar. En un momento le proponen adquirir un piano, uno de los mejores pianos que podía tener a disposición, y él en una carta rehúsa comprarlo por ser demasiado bueno. Él dice, con un piano así yo no puedo construir el sonido. Ya está hecho. Yo necesito que sea producto de mi mente, producto de mi gesto, producto de una lucha, producto de una búsqueda. El sonido de Beethoven tiene una idea, tiene un esfuerzo. Lo interesante también es saber que en la época de su juventud, y es notable porque él no fue un decidido concertista de piano, si bien tocó, es notable, decía, que él dedicó mucho tiempo a crear ejercicios de técnica pianística.
Se conservan estos manuscritos en Londres, milagrosamente están. Y hay ejercicios que son inauditos para la época, digamos, fuera de los cánones de la técnica de la época, de Clement y la escuela londinense y demás. Te puedo citar los estacatos hechos con 2 dedos, arpegios hechos con un solo dedo. Ir subiendo, así, en vez de trabajar así la mano estirando. Claro, él pide trabajar, o pide trabajar con tercero y cuarto, cuarto y quinto. Porque por un tema de pesos, o sea, para lograr más peso, más... Él está generando la idea de un toque pianístico más allá del toque mozartiano, que es el que él recibe. De hecho también está escrito que él asistió a un concierto dado por Mozart, y se conserva digamos, un comentario que él hace diciendo que Mozart indudablemente es un gran músico, pero que su sonido es antiguo, y es vacío, y es superficial. Quería, o sea, hablando de esto que estábamos comentando sobre el tema de las articulaciones, José Luis, o sea, además, digamos, ¿cuál es la diferencia que sentís entre tocar un Mozart o tocar un Beethoven en cuanto, por ejemplo, los legatos o, bueno, esto que estamos hablando de los estacatos, que decías ese estacato con los 2 dedos, que es totalmente particular, sí, porque en general uno no lo hace y es como un estacato muy acentuado, que es también lo que estaba hablando Fernando, un estacato con intención de atravesar, digamos, no solamente ese estacato livianito, sino una cosa punzante, ¿no? Y entonces, bueno, que nos contaras un poco cómo cambia la forma de articulación entre, bueno, Mozart, Haydn y Beethoven, porque es un cambio ahí que se siente en el sonido. Vos usaste la palabra atravesar, y precisamente Hegel dice, en el romanticismo el sonido es atravesado por la idea. Es interesante esa imagen hegeliana. Pero claro, me da pie para hacer un par de comentarios que pueden servir. Mozart, en sus cartas, muy a menudo dice, cuando quiere elogiar una interpretación al piano, dice, fluye como el aceite, que sus manos y sus sonidos fluyen como el aceite. Esa es la diferencia. Beethoven se resiste a que fluya como el aceite, al contrario, tiene que tomar el destino por el cuello. La idea idiomática de poner énfasis, de quedarse, de que todas las inflexiones, las dinámicas del idioma hablado lleguen al lenguaje musical. Vos fíjate que Mozart rara vez pone indicaciones dinámicas, en lo de la música editada sí, pero en sus manuscritos no pone nada, son rayones y nada más que eso. Beethoven es excesivamente cuidadoso, yo creo que es uno de los músicos más cuidadosos de las indicaciones dinámicas y de articulación en toda la historia del piano. Beethoven vos no podés, en Chopin vos podés iniciar eventualmente un crescendo, un diminuendo, un poco antes, un poquito después, como te va llevando la frase. En Beethoven la podés destruir una frase, si el regulador está en el compás 3 y lo inicias en el compás 2, generás otra música. Está minuciosamente escrito. No es una cuestión de criterio de belleza. Hay otra cosa, o sea, ahora que empezaste a hablar de reguladores,
que creo que una de las cosas así como por ahí para los intérpretes más difíciles de trabajar en los reguladores de Beethoven es esos cambios súbitos del fortísimo al pianísimo, o sea, que venís con un creyendo y de pronto tenés que irte al piano, o que las frases se cortan, y, o sea, claro. justamente en una de las sonatas tenés, justamente en un desarrollo, creo que es la octava, que en el desarrollo venís con así, con una especie de intercambio entre dos materiales temáticos, después sería lindísimo si la tocás, la podemos escuchar, pero viene ese intercambio Sí, entre sí, dos sí. materiales temáticos que de pronto parece que van a estallar y de pronto el otro está así en pianísimo. Entonces es una sensación, ¿cómo eso lo Como encontrás en varias sonatas? Es como, en todas, ¿no? en todas. Yo siento que desde la primera sonata ya se siente que el piano le queda chico a su idea. Él pide más de lo que la mano naturalmente, fluyendo como el aceite, puede hacer. El mismo Chopin daba el ejemplo del glissando como para demostrar cómo debía ser un buen gesto musical y le pedía a los alumnos que tocaran fácil. Beethoven es absolutamente opuesto a esa idea. Fíjense que los signos de fraseo y de articulación cambian notablemente. Los signos de fraseo en el siglo XVIII jamás atraviesan el compás, son pequeñas ligaduritas que heredan los arcos. Nosotros en el piano heredamos a los instrumentos de cuerda que ya habían alcanzado su mayoría de edad mucho antes. Entonces tenemos esas pequeñas ligaduritas que todavía hay algún profesor de piano que hace levantar la mano y bajarla cada vez que termina. Pero no significa eso, significa precisamente la cuestión de la evolución de las frases, ¿no es cierto? Beethoven ya se anima a frases largas, a ligaduras más complejas, la idea de una frase más compleja. Los signos de acentuación, como decía Fer recién, él tiene una batería de notaciones diferentes, heredadas también de los instrumentos de cuerda. Digamos, el acento sobre la nota, el acento con diminuendo, el sforzato piano, en fin, hay una sumatoria de cosas. Inclusive él, por ejemplo, en las dinámicas, pocas veces pone fortísimo o pianísimo. Él se limita al piano y al forte. Cuando él pone pianísimo, fíjense que coincide con una armonía disminuida, de séptima disminuida, con algún proceso cadencial, rítmicamente cadencial. O sea, lo reserva para sonoridades que podríamos decir misteriosas, poco definidas, poco estables. Y el fortísimo es una detonación para él. Claro. Entonces, el piano le va quedando chico. A Schubert también le pasa, ¿eh? Schubert también tiene de un compás al otro, en el último periodo, fortísimo, pianísimo, y uno con las propias manos no sabe cómo negociarlo. Es difícil para un pianista plasmarlo. Ahí está la búsqueda nuestra. Como muchas veces a Beethoven le divierte poner los sforzatos en tiempos débiles y en ligadura, con lo cual es pam, como si estuviera adelantando el acento de tiempo fuerte real en el tiempo débil, y con eso crear la sensación del sforzato. Es un recurso canente en la síncopa sforzata. Nada, bueno, eso. Era un comentario para agregar a la idea discursiva que está tomada, prestada de la situación de los arcos y de la orquesta. Quiero agregar que Beethoven nunca va a encontrar una situación de confort con respecto al piano, porque aún en las últimas sonatas, cuando él ya trabajaba en un media cola, en un fortepiano bastante más desarrollado, de todas maneras observamos elementos, por ejemplo, ese final de los adiós, el final del primer movimiento, que en una redonda pone un crescendo. Imposible, solamente es una cuestión que va de mente a mente, exacto, y no de oído a oído. O ciertas sonoridades en el Opus 110 y demás, ya cuando lleguemos a la charla correspondiente lo vamos a desarrollar mejor. ¿Qué significa? Que Beethoven soñaba con un sonido que no lo tenía. Los pianos no tenían las bordonas, digamos, las cuerdas cruzadas, o sea, las cuerdas que atraviesan la tabla armónica y que tienen una mayor longitud, son el gran cambio. Pero tampoco lo conoció Chopin ese piano. Entonces, son compositores que trabajan con un imaginario. Liszt
se esforzó muchísimo, hizo construir su piano con una de cola, con otra cola para los graves, se conserva ese piano hasta en Italia. Y recién en los años 60 le regalan un piano con cuerdas cruzadas que está en el Museo de la Scala de Milán, y ahí cambia la historia, ahí tenemos esos graves portentosos, que por eso es interesante lo que dijo Fernando. Los intérpretes tenemos siempre que encontrar un punto de equilibrio entre el conocimiento de los instrumentos de la época, de las posibilidades acústicas de la época, y lo que podemos hacer hoy en día. Claro. Porque a mí me enseñaron, Badura Scodi y compañía, me enseñaron a que los graves en Beethoven tenían que ser contenidos porque los pianos de la época hubieran generado, digamos, desequilibrios sonoros, o sea, perdón, lo doy de vuelta, el piano actual genera desequilibrios si tocamos frontalmente, tenemos que pensar en el piano de la época. Ahora, hay que buscar un punto de equilibrio, no nos podemos quedar tocando como en un fortepiano, teniendo estos instrumentos y estas salas, ¿no? Ahí está el destino de cada intérprete después, qué decisiones toma. Había algo que la otra vez estábamos hablando un poco sobre, o sea, los pedales, pero los pedales en dos sentidos, porque por un lado vos hablabas de los pedales en las obras, por ejemplo, esos, o sea, esa repetición que de pronto siempre hacen los bajos, y en estas tres sonatas de Beethoven que teníamos ganas de abordar ahora, justo yo me fijé que las tres tenían ese movimiento de octavaciones en los bajos, y eso creo que tiene que ver justamente con poder manejar la dinámica, que en vez de dejar la nota larga, ese movimiento en el bajo te permite hacer creyendos y decreyendos, o sea, te permite además de sostener el sonido, reforzar, ¿no?, un poco también los movimientos de dinámica. Y hay otra cosa, por simpatía, cuando vos tenés una nota en el grave, los sonidos agudos consiguen mayor sonoridad porque... Claro, empieza la resonancia general, todo está en movimiento. Claro, eso es interesante. Claro. Y hablando justo de resonancias, la otra vez también estábamos comentando, eso que también me parece que tiene que ver con esto de resonancias y dinámica, que viste que, por ejemplo, en ese comienzo de la patética, cuando se va como desde que se va bajando el sonido, que se hace, que hay como un pianísimo, como tomar desde ese lugar, eso me parece interesante, como por ahí no seguir tan al pie de la letra, el tiempo medido, sino como estar muy pendiente de la sonoridad para tomar una decisión, sobre todo en esos movimientos que son como más ad libitum, ¿no? Y ese tipo de libertades las toma, bueno, obviamente las toman los intérpretes, pero ¿cómo se manejan, digamos? ¿Hasta dónde lo llevas? ¿Hasta dónde llevas el pianísimo para empezar el otro fraseo y eso? Hay mucho para hablar al respecto, porque en las últimas sonatas sabemos que la escritura cambia y hay una cierta libertad rítmica, porque el mismo Beethoven lo pide. En las primeras lo pide todas estas variantes rítmicas, y la estructura nos sugiere permanecer fieles a una cuadratura rítmica, imaginar una batuta, es más. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque hay determinados acordes, determinadas situaciones de acumulación sonora en la que la continuidad está comprometida por la resonancia de lo que estamos dejando. Digamos, hay sonidos que se ahogarían si fuéramos estrictos rítmicamente. Es más, los intérpretes, los que damos conciertos, tenemos una experiencia que según donde toquemos, tenemos un retorno de determinados sonidos, y que a veces comprometen un poco la rítmica, porque uno siente que ese sonido tiene su tiempo. Claro. Hay escritos de Czerny presenciando conciertos de Beethoven en los que él escribe que el maestro se detuvo 1 o 2 minutos en un determinado acorde, minutos. O sea, lo que habrá sido escucharlo a Beethoven tocar el piano.
hablando de eso, hoy estaba leyendo justamente, viste, una edición de Casella sobre las sonatas de Beethoven, y él hace como una especie de o sea, bueno, por qué toma las decisiones que toma y eso, y al final hace un comentario como sobre la libertad del tempo en Beethoven, y dice algo así como que en realidad los tiempos casi los tiene que definir el intérprete, o sea, que si bien están como algo indicados, y que, según él, yo no tengo la fuente original, decía que Beethoven decía que bueno, un buen intérprete sabe cuál es el tiempo correcto. O sea, como que, y que si es un mal intérprete tampoco hace falta decírselo, porque igual lo va a tocar mal aunque le diga cuál es el tiempo. Entonces, Absolutamente de acuerdo. El intérprete tiene un sonido, busca un sonido a priori. La obra se presenta con una determinada sonoridad y ese sonido necesita un tiempo específico. Digamos, el allegro, digamos, las indicaciones de tempo son relativas. La escritura musical es imperfecta y está muy bien que lo sea, porque decir crescendo, diminuendo, ¿qué significa? Allegro, adagio, ¿qué significa en sí mismo, ¿no? De forma absoluta, ¿no? Entonces, digamos que toda esa traducción de la escritura musical pasa por la idea de sonido que tiene a priori el intérprete. El Cuando intérprete, escuchás un Claudio Arrau que toca un poquito más lento, porque él tiene un sonido para tocar más lento y tiene una dicción para tocar más lento. Y porque lo oye todo, y porque oye las armonías, y porque oye las Y un armonías. Toscanini que toca todo rápido, entre comillas, es porque tiene una energía, pero no deja de ser. Toscanini discutía, perdón, Toscanini le discutía el tempo de bolero a Ravel. Le decía, no, su bolero tiene este ritmo, este tempo. Ravel le dice, no, sí. Y al final Ravel está diciendo, bueno, el bolero de Toscanini suena muy bien así. O sea, no, se ofendieron porque él hizo un acelerando final y no se lo perdonó eso, Ravel. no se Igual a perdonó. mí me pasa que en determinadas versiones de Beethoven yo las siento súper rápidas, o sea, como que no me deja disfrutarlo, siento que hay mucho, o sea, como que se me pierden las ideas, el sonido, porque es como hay tanto fuego de artificio que pierdo la obra de vista, digamos, es como, pero eso es como muy personal, yo me siento más cómoda a veces con una versión un poco más lenta y que me deje como escuchar con más cuidado, pero... Hay pocos intérpretes que pueden tocar rápido y hacer, digamos, y que todo se escuche. Que todo se escuche. Y que todo se Claro, ese escuche, es el claro. punto. Porque tenés todo el tiempo como contramelodías, los bajos, los intermedios. Las armonías, sobre todo, las armonías, claro, porque la armonía tiene un relato propio. Vos desde la claro, armonía contás, la obra la podés contar entera desde el relato de la armonía. Entonces, cuando la armonía no tiene esa pulsión en claro. este periodo de la música, cuando no tiene esa pulsión de inhalar y exhalar, de drenar, de acumular, si el tiempo no lo permite, bueno, hay un elemento musical que está faltando. Exactamente. Yo puedo tocar todos los acordes, pero si yo no tengo un tiempo mío psicológico sobre esos acordes, los habré tocado sin, es como hablar con indiferencia. Yo digo, te amo. Claro. Si no lo siento, no tiene ningún valor. Claro, es entender la intención, hacia dónde van. Ahí está, digamos, por eso volvemos a Hegel, ¿no? Como el sonido es penetrado por la idea. Claro. Y esa idea necesita un tiempo para ser dicha. Ahí habría que dividir a Europa. Digamos, pienso que lo que estás diciendo pertenece a la Europa del Norte. En la Europa del Sur, de Italia, la lírica, Chopin, son los belcantistas, ahí está el sonido. Chopin no hubiera renunciado jamás, jamás hubiera renunciado a la belleza. Y en ciertos lugares de la cultura francesa también está el sonido. Posiblemente también, pero la cultura francesa posterior, porque Debussy llamaba el maestro a Chopin y a Beethoven lo llamaba el viejo sordo. Realmente. O sea, hay una división totalmente, territorial. pero fíjate que incluso un maestro de la SEA como Berlioz, ¿no? Que es un beethoveniano, digamos, ¿no? Sin embargo, siendo francés, va en búsqueda del color mucho más allá que digamos. Berlioz era muy, digamos, germanófilo en algún aspecto, se le cuela hacia por todos lados, en el sentido del color. Siempre el color en francés es importantísimo.
Yo quiero hacer una que el pregunta. sonido en los italianos de la belleza del sonido. Bueno, Beethoven, hablando de eso, también, a ver, nada es tan estricto, porque Beethoven también toma el lirismo italiano, esta belleza A la italiana en muchos fuerza, de sus a la movimientos lentos. fuerza, a la fuerza, sufrido, porque él no lo tenía. Él se fue a estudiar con Salieri para que le enseñara a componer melodías. Sí, igual Exactamente, la melodía de Beethoven, bueno, tiene exactamente. como esto particular, ¿no? Que se ve una melodía muy construida, muy, o sea, uno ve esos armados de un motivo, de dos compases con la repetición, o sea, se ve una cosa muy de estructura, o sea, no es una melodía que fluye con gran arco, o sea, uno lo que siente son como No, motivos, la repetición de ese motivo variado, o sea, algo muy pensado, muy intelectual, o sea, por más que uno después le suene divino, ¿ah? Y si no, por otro lado, por ahí las melodías de los rondos tienen una cosa como sumamente popular, pero no, hay otro tipo como de lirismo, así como más refinado y más, que eso yo no lo siento, bueno, por ahí en algún movimiento lento, o en Claro de Luna, que es como muy extraña, o sea, para mí dentro de es como otra historia, Claro de Luna, muchas veces dentro de la producción de Beethoven, pero en general, por ejemplo, Sí, lo que estamos claro. viendo otra vez, en la sonata 1, en la 7, cuando empieza el movimiento rápido en la 8, o sea, en varias de las del principio uno reconoce la estructura fácilmente. Entre los 8 compases o 12 compases, ese armado de 2 más 2 o 4 más 4, o la repetición variada, o sea, enseguida o sea, eso es clarísimo. Donde sorprende para mí es como en toda la parte del desarrollo, y en esos desarrollos, en las exposiciones, eso es como así como, bueno, Sí, 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 sí. otra historia. Es, Y ahí es es donde se que siente, sobre todo, esa narrativa, que es lo que vos decías, de ese contar, ya no es tanto la belleza, sino el contar, el estar ahí, y esa cosa heroica y el estar presente, uno siente esa Sí, fuerza, ¿no? y que no importa cómo lo cuente. Pues ahí está la diferencia con Schubert, para hablar de alguien de la misma Claro, época. Coetáneo. Schubert es un melodista, Schubert tiene una sobreabundancia de belleza melódica, pero no tiene la actividad de la melodía beethoveniana. Por eso Schubert suena tanto más triste que Beethoven. ah, Una melodía triste de Schubert es mucho más triste que una melodía triste de Beethoven. Porque en Beethoven hay una actividad, hay una dramaturgia, hay un querer llegar a algún lado y hay una estructura. Ese abandono de Schubert, de perderse por cambio de modular y no sabe cómo volver después, eh, eso suena emocionalmente mucho más melancólico, mucho más expresivo respecto a esa expresividad activa de Beethoven, ¿no es cierto? Me Bueno, ves, parece. ahí hay algo de lo romántico y lo clásico que se está colando, digamos. Beethoven como un gran estructuralista, con un tipo que tiene, como muy bien estás diciendo, dirección, va hacia un lado y un mensaje para él universal. O sea, en Beethoven hay algo en la búsqueda del mensaje al hombre, a la humanidad. Está la fraternidad detrás todo el tiempo, final de quinta, final de la novena. Casi diría, no acuerdo quién decía que Beethoven lo único que hizo fue ensayos para esta novena sinfonía, digamos. Estos Claro. finales en donde además ya no le alcanza la música, tiene que ponerle palabras, al revés de ponerle música a las palabras, necesita las palabras para articular lo que quiere decir, ¿no? Como una al revés de las cosas, ¿no? En Fíjense que cambio, Schubert Beethoven, está ya inmerso en el espíritu expresivo del romanticismo. Y ahí entra él el juego, entra él en la, como decís, en esta manera de errar en los desarrollos, de errar en el sentido de cambiarlos, de bajar por un lado y por el otro, de pasearse por una el emoción, de Wanderer, pasar en orden, no saber cómo volver, porque a el veces la Wanderer. dirección no está clara, porque está en otra búsqueda, esta búsqueda más íntima, más personal, más como es él, digamos. Hay algo de lo puramente expresivo, que se da muy en sus melodías, y que en Beethoven está más claramente llevado hacia un argumento que es casi vital para él, ¿no? Dar un mensaje a la humanidad, que por ahí en Fíjense Schubert que no es tan preciso. Beethoven en la primera sonata comienza así la mano izquierda.
ya comienza con ese Sí, modelo con de ese estructura. ahí en el bajo, tal cual. Es Ahora el fíjense, tan, tan, tan. fíjense, Mozart en la fantasía en do menor, estoy todo torcido sin pedal, bueno. Ese mismo motivo vuelve. Con el mismo motivo, Beethoven hace. ¿Se dan cuenta? El mismo motivo, cómo lo utiliza en un modo completamente diferente. Y ya en la primera sonata, ya lo tenemos. Bueno, Ya jugamos con eso. Esa voluntad que es su sello. Por eso es el titán, ¿no?, de la música. sí, es Totalmente. increíble porque, o sea, uno ve como determinados parámetros, o sea, recurrencias por ahí, Claro, y sin claro. embargo siempre suena diferente, pero cuando empezás a comparar, te empezás a dar cuenta que los temas, hay como elementos que son como sumamente recurrentes. Por ejemplo, esto que hablábamos Es un otra vez, psiquis, claro. sí, que en general los temas, fíjate que, sobre todo los temas de los movimientos de los alegros, son con ritmos bastante sencillos, y muchos trabajan, o sea, muchos en negras, o sea, con valores que no vas a ver tanta complejidad, y mucho siempre como el gesto hacia arriba, el gesto ascendente, o sea, de 2 o 4 compases, pero el gesto por ahí empieza con algún tipo de adorno y enseguida va a ser el gesto hacia arriba. O Claro, sea, claro. y después la repetición de ese gesto y después recién el descenso, pero siempre es, bueno, acá estoy, o sea, siempre es como ese gesto ascendente de Voluntad. plantar, Yo te sí, sí. quería preguntar, Aitana, porque el otro día también has hecho un comentario interesante, sería bueno que retomarlo. La contundencia en acordes y arpegios en el primer Beethoven, la necesidad de ser muy firme en el planteo tonal, algo habías comentado, ¿no? Como él se planta. Sí, lo que yo decía en las primeras sonatas, ¿sí? Se ve, o sea, sobre todo en los temas, en general los temas van trabajando sobre el primer y quinto grado. Entonces, bueno, en esta que estamos hablando, la número 1 es primero, quinto, quinto, primero, o sea, en realidad toda esa primera frase va entre el primero y el quinto grado. En varias de las primeras sonatas se trabaja casi sin subdominante, o sea, o apenas un paso como una subdominante, como nota de paso casi. Y lo otro es el acorde desplegado, esto que estábamos comentando recién. Entonces lo ves acá, lo que estabas tocando recién, en esa, y después también, Acá, de alguna acá. forma, en la otra que estábamos viendo, en la 7, está un poco más, bueno, en la quinta, ¿sí? Cuando tenés Claro. O sea, adornado, pero también es el mismo acorde desplegado, en ese acorde en do menor. Y también esa idea de la repetición, como hace la 1, o sea, la repetición de la estructura por ahí traspuesta, y después el cierre. Después en la otra que estabas viendo también, estamos viendo, en la 7, que nos vas a tocar tan bonito, ¿sí? ¿Podés Con tomar ese esta, comienzo? con, Dale. Eso, fíjense tal que cual. con esto, todo el primer movimiento lo hace con estas 4 notas. Todo, Claro, lo reencontramos en todo el primer movimiento. todo el tiempo. Y Es eso, fantástico. o sea, hace este descenso para después subir casi con un acorde desplegado, porque después es el acorde de re. ¿Sí? O sea, Ahora, re, mi, fa, sol, la. fíjense, Re, fa, la, do, re, mi, fa, sol. pero Entonces va, fíjense qué sí, determinado que es Beethoven, a diferencia de otros compositores, que él pide piano sin ningún crescendo y un sforzato, sin ningún calderón. La segunda vez pide crescendo, calderón. Ya no se trata de interpretación, de gusto y de decisión personal. No puede ser otra cosa. Ya nos pone algo tan contundente que no permite ninguna vacilación, ningún punto de vista personal.
y vamos más allá, ¿te das cuenta? Otra vez vuelve a hacer lo mismo. O sea, antes pa, 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 y ahora pa, 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 pam, calerón. O sea, Más aún, más aún. y busco más, y voy más allá de lo que Un dije, poco más allá. ¿no? Sí. A mí, en esta sonata que estamos hablando, ¿sí? Que en esta, la número 7, bueno, que eso en general también es como llamativo, a mí me encanta de Beethoven, que es el trabajo de la variación. O sea, no planteado, digamos, no el tema de con variaciones, sino que uno ve esa repetición permanente, ¿sí? Del tema con pequeñas, esto que decíamos, con la extensión. De pronto el tema llegaba hasta un lugar y de pronto se extiende y modula. Después la repetición de ese tema con los contratiempos, ¿sí? En esta 7 misma con los contratiempos. Después el tema trabajado pasando por las distintas voces, por distintos registros, entonces con el cambio de registros el cambio de carácter. Entonces por ahí lo que ves es o sea, la posibilidad de trabajar un mismo tema y cambiarle el sentido. O sea, Ahora, de pronto se les hago vuelva... les hago Sí. una pregunta a ustedes, que son los especialistas. Si él hubiera sido un buen melodista, hubiera hecho todo este trabajo, porque uno lo ve a Bellini, a Chopin, a Mozart, más adelante a Tchaikovsky, los que supieron hacer hermosas melodías desarrollaron poco, invariablemente. Fueron como personas hedonistas y felices de ser bellas. Creo que tiene que ver con las personalidades, ¿no? O Pero una sea, cosa tiene que ver con otra. sí, con estas cosas, para mí es como un autor muy intelectual en la construcción. Entonces, esa intelectualidad que tiene en el armado, por ejemplo, en la primera sonata vos ves la modulación y ves que sube por tonos y después baja por tonos. O sea, hay un movimiento ascendente y descendente. Entonces vos decís, eso no sale de casualidad. O sea, él tenía ya como, por ejemplo, en el desarrollo una idea del arco. O después en otros, digamos, hay como intenciones de alguien que está como pensando la estructura a priori. Y no sé si hace, digamos, que una facilidad en una cosa hace que uno desarrolle, o sea, como que sacar como una especie de No, es una segundo... hipótesis. No, es una hipótesis que yo hago. Pero obviamente él se sentía más cómodo, creo, en este tipo de construcción, o sea, tenía más que ver con su forma de armar su discurso, ¿no? O sea, Y como que tenía esa habilidad. tengo otra Dale, pregunta para hacerles. En cuanto a al plan, digamos, a lo que no es casual, en la elección de las tonalidades, ¿ustedes qué ven en eso? Pues yo no veo casualidad, yo veo que cómo plantea las tonalidades de los adagios, por ejemplo, los que son más líricos y belcantistas están escritos en la bemol mayor, en mi bemol mayor. Exacto. Bueno, ahí está. ¿Y por qué el terrible re menor del séptimo? Yo creo que un poco, volviendo a lo que decía Aitán, y al esto de la elección de tonalidades y algo más. Totalmente de acuerdo que Beethoven es un compositor intelectual en el sentido de que es un compositor inteligente y que piensa mucho lo que va a hacer. Sí. Pero hay algo de lo interesante en esto, de lo intelectual de Beethoven, que no es un compositor intelectual a la manera de otros que son intelectuales, ¿cómo les podría decir? De mesa. No, tiene pasión, o sea, es un intelectual con pasión. Que tienen una intelectualidad más científica. Claro. Beethoven tiene una intelectualidad en el sentido de, como dice Aitana, en el pensamiento a priori. Pero después la cosa fluye tanto. Por ejemplo, ver el comienzo de la séptima, ¿no? Que son 4 pases hasta la, ¿no? Y después 6 compases para cerrar. Ya empieza. Esto habla de un Beethoven que trabaja a priori, que es intelectual, pero que le importa un bledo el equilibrio real que existe hasta el momento, era 4-4, 4 más 8, u 8 más 4. Acá va 4 más 6, y es lo que me toca, digamos. Después está todo tan pensado, pero tan regular momentos. O sea, a Beethoven me encanta el 5 más 7, por ejemplo. O sea, 12 compases, pero son 5 más 7, 7 más 5 no son 6, 4 más 4 más 4, ¿se entiende? Tiene esta cosa de que, y además con toda su idea de sus arpegios y sus acordes y sus escalitas, que hace que
sea un compositor que por momentos parece que suena improvisando. Ustedes se fijan en lo que sigue de la sonata, cuando empieza para, pam, está haciendo una especie de progresión encima, y ahí voy a lo que dice José Luis. Él está en re menor y comienza algo así menor, que alguno diría es un B. Personalmente pienso que es una transición, no un tema B. Sí. Porque para un tema B, él tiene que estar en La, porque ese sentido es muy básico el señor. Entonces, cuando llega a, que ya lo vamos a dejar cuando lo haga, cuando llega a La, uno dice, bueno, ¿a qué B? Y sin embargo el discurso sigue progresando, como que no se asienta. Y recién se asienta cuando hace un silencio, un pip, y empieza otra cosa, pero ya estaba en la mayor. O sea, es un tipo que dialoga permanentemente con lo que debe ser y lo con que a mí se me canta. Y para eso hay que tener una cabeza así, digamos. Y sobre todo, justamente, una cabeza en función de la pasión. Por eso cuando vuelvo ahí, la tonalidad es notoria en Beethoven. Vos te das cuenta que él está en el tema, o el que él supone que es, o lo que suponemos que es el lugar que ve, o el lugar de esta sección o esta sección, por la elección de sus vidas. Acá, por ejemplo, en la práctica, cuando empieza muchos de nosotros, ese es una B. Habría que poner en duda, primero, todo en un pedal dominante, todo el tiempo en pedal dominante, después evoluciona, nunca se asienta. Y luego, cuando llega el mi mayor, que sería en realidad la sección que debe ser, ahí sentís una cierta estabilidad. Se queda siempre en mi bemol, pero progresa internamente, enriquece mi bemol, no mola, pero por dentro pasan un montón de cosas. Entonces ahí tenés Beethoven que está en un yo así, una cabeza enorme, para poder dialogar con lo que existe, se nutre de las estructuras existentes, pero para avanzar. Personalmente creo que no, que justamente si hubieras un gran melodista, muchos de los grandes melodistas pueden quedarse con su gran melodía. Por ejemplo, Bellini se puede quedar con una casta que es maravillosa, llena de adornos, y es tanto lo que tiene que decir en la sola línea melódica que no puede desarrollar. Bueno, lo que le pasa a veces es que desarrolla casi transportando lo mismo que expuso, ¿no? Bellini tenía su cuaderno de melodías en el bolsillo, iba por la calle y componía melodías y después decidía para qué usarlo, dónde utilizar esas melodías, pero él tenía su cuaderno pentagramado en el bolsillo y llegaban solas. Creo que no es el caso de Beethoven. Ahora, me respondieron a medias las preguntas, porque en la cuestión de las tonalidades hay un ethos, digamos, hay un retorno a una expresividad arquetípica en cada tonalidad. Ese re menor del segundo movimiento, el largo e mesto, la palabra mesto ya nos lleva a la depresión directamente. Es el lento, más lento, digamos, no es un adagio cantabile, sino que realmente es sumido en la depresión. Bueno, Beethoven en algún momento en sus cuadernos de conversación dice re menor, esa tonalidad asiaga, esa tonalidad desesperanzada. Vos la otra vez tiene que ver, hubo un intento, perdón. No, que vos habías comentado justamente esta relación que también era un poco de época y era como muy presente entre las tonalidades e incluso algunos himnos que estaban como sonando, entonces uno ya lo relacionaba con determinado modo y eso ya sumaba a la obra, digamos. Entonces nos encantaría, digamos, que la desarrolles esto. No, hubo un intento muy importante, que es la famosa teoría de los afectos, en el rojo, sí, eso venía como de darle una entidad semántica a la música, una entidad de significado, y decir, tal tonalidad es tal cosa, tal tonalidad es tal otra, ¿no? Como si las tonalidades fueran un ethos, dice José Luis, o un afecto, digamos, ¿no?
Realmente lo que pasa, acá hay un problema que viene de antes, o sea, nosotros estamos saliendo de un sistema modal para entrar en el sistema tonal moderno, digamos, en el barroco, ¿no? En el sistema modal, yo puedo escuchar que un mixidio es brillante, en todo caso, un lirio es más brillante que un eólico. Obviamente, un lirio, por ejemplo, de fa, pasando si de cuadro, y bueno, es un modo hiperbrillante, es un mayor, más con esa carta aumentada. Y un eólico, que es un modo nuestro, en común, bueno, está ya deprimido por la primera tercera, ¿no? Entonces en los modos uno puede escuchar estos afectos, pero en las tonalidades re mayor es la tonalidad de la guerra, y do mayor es la tonalidad de todo está bien, digamos, ¿no? Re menor es la tonalidad del requiem, y do menor es la del diside, o sea, es la ira, ¿no? ¿Cuánto de eso es real o cuánto de eso es convencional? Digamos, ¿no? Cuánto de eso tiene que ver con una tradición que se intentó perder, pero que esas tradiciones son respetadas por muchos compositores. Mozart comienza Giovanni con la parte del comendator, es un re menor furioso, en donde uno escuchando la muerte de Giovanni, el rey. Con lo cual, si Beethoven dice el largo emeso y depresivo y dice esta tonalidad ciaga, y hay algo de re. Bueno, Brahms también lo hace. O sea, Brahms también escucha esas selecciones de tonalidad que decís, el mi menor de la cuarta sinfonía. O sea, el la bemol de Beethoven en los movimientos lentos e idílicos. Mayor, sol mayor, la bemol. ¿No? El mi bemol como imperial. hay elecciones que tienen que ver con cierta tradición y también con cierto gusto personal. A Beethoven le gusta mucho el la bemol, le gusta mucho el la y el sol, como decíamos recién, para movimientos lentos. Hay algo que está relacionado con la mujer, y hay algo relacionado, por ejemplo, con el clarinete, que es un instrumento que va a tocar muy bien en esas actividades. Claro. Y el clarinete de Beethoven es la mujer. Ahora, por Beethoven el clarinete es la mujer, porque a Beethoven le gusta, no porque sea una mujer de clarinete, ¿entiendes? O sea, pero hay un mundo de significantes, sí, o de resignificaciones internas en él. Y eso es claro, ¿no? Creo que se deben sumar como varias condiciones. Por un lado, que todas las obras que ellos tenían de pronto de referencia, que asociaban como ya a nivel emocional con determinadas situaciones, estaban en determinada tonalidad, y eso hace que esa tonalidad quede asociada a un determinado sentimiento. Y por otro lado, también debe haber determinadas selecciones que tienen que ver con dificultades de instrumentos de época, porque si de pronto un instrumento que vos necesitas algo que sea una marcha, que sea muy brillante, y vas a poner metales, y le pones un tipo de sonoridad, o un tipo de, o sea, una tonalidad que para los metales termina siendo fatal, obviamente no vas a poder contar con ellos. Entonces, no es funcional. Me parece que se debe dar como, claro, o sea, una interrelación, así como varias variables que sumadas hacen que se vaya construyendo una especie de universo para cada una de las tonalidades, ¿no? Que sea funcional. Sí, o de sensibilidad. Richard Strauss decía que el mi mayor era la tonalidad del amor consumado. Y Sawallisch explicaba, una vez vino a dar una conferencia en la escala, decía, en Arabella, tenía que dirigir a Arabella, decía, fíjense que para él el mi mayor era la tonalidad del amor consumado, pero cuando la madre quiere casar a su hija y habla de lo enamorada que está, va a un mi bemol, como diciendo, está mintiendo la vieja. Claro. Está tratando de casar a la hija. Exacto. Es deprimente ese enamoramiento. Pero ves hasta qué punto eso puede ser más una significación interna de Strauss que una realidad contundente. Lo que pasa es que si nosotros lo sabemos, si el intérprete lo sabe, puede hacerlo percibir de esa forma. Y ese mi bemol puede ser tocado pensando en ese mi mayor. Esto cambia mucho psicológicamente, puede transmitir la idea de Strauss
de manera contundente. Y ahí está la elección de los tempi de los grandes viejos maestros, que suelen tocar cada vez más lento, porque tienen más para decir y más para ver. Es un hecho cultural tocar lento para ellos. Porque no pueden pasar por alto aquello que vale. Entonces vos ves en los intérpretes, uno lo podría atribuir a una cierta flaqueza muscular, que no pueden tocar rápido, y en definitiva, el que quiere tocar rápido a los 80 sigue haciéndolo. Pero en definitiva, los grandes intérpretes en su maduración necesitan más tiempo para decir todo lo que tienen que decir. Por eso no quería dejar pasar esta pregunta a ustedes, porque a nosotros como intérpretes que recibimos un producto hecho, tenemos que convertirlo en una vivencia. Para nosotros, la armonía, el contrapunto, necesita de un proceso en el cual podamos inmediatamente sentirlo, traducirlo en sonido, encarnarlo. Entonces, toda la cuestión armónica, ustedes podrán desplegar un análisis que nosotros necesitamos saber, pero después está el paso siguiente, que es realmente el impacto, el afecto que puede tener sobre nosotros ese relato de cualquier valor musical, digamos, armonía, contrapunto, de lo rítmico, de lo tímbrico, de lo dinámico. Tiene que convertirse en un afecto, tiene que convertirse en un impacto interior. Claro. Y eso se vuelve algo propio, internalizar. Hay que tomar decisiones, y ahí está la belleza de la interpretación musical, que al no ser tan absoluta, las decisiones que uno toma hay que saber defenderlas, pero saber defenderlas con un contenido cultural, con un criterio, no un gusto. Nosotros no podemos tocar como nos gusta, tenemos que desarrollar criterios interpretativos, ¿no? Así que por eso necesitamos de ustedes, digamos, para ordenar también nuestras ideas, que pueden ser emocionales y no de un criterio verdadero, profesional. ¿No es cierto? Bueno, me parece que nuestra charla para hoy tuvo muchísimos puntos súper lindos, y estaría lindísimo encontrarnos ahora la semana que viene, ¿les parece? Abordando por ahí más otras sonatas, y por ahí abordando más específicamente algunos temas de las sonatas directamente. Esto fue como un panorama general sobre el lenguaje de Beethoven, y me parece que fue lindísimo. Me gustaría en la próxima entrevista, porque ahora nos estamos acercando a un grupo de sonatas en las cuales hay una búsqueda de pedales, de sonoridades, de legato. Estamos entrando en el 800. Ya no es tanto el joven Beethoven que hereda una escuela, sino que él hace todo su recorrido. Creo que en la próxima charla deberíamos prestar atención a ese grupo de sonatas. Y acá tenemos a nuestra vicedirectora, que nos vino a buscar. Bueno, muchas gracias por este encuentro, y bueno, nos vemos en la próxima conversación. Muy bien. Gracias por el espacio, Gracias.